Buenas tardes, profesor. En este video vamos a presentar el trabajo práctico de profundización de conocimientos y los integrantes del video son Valentina Martínez, Danitza Gutiérrez, Iván Millaleo y yo, Bárbara Andrade. En este trabajo vamos a presentar los tejidos básicos, que son un conjunto de células similares que cumplen una función específica. Los cuatro tejidos principales son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El objetivo de este trabajo es lograr reconocer y desarrollar de forma efectiva las muestras histológicas aplicando los conocimientos prácticos y teóricos de la asignatura. Los contenidos, como ya mencioné, son el tejido epitelial, el tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular. Y debemos reconocer las características morfológicas y funcionales de cada uno de ellos. Tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los principales tejidos y recubre la mayoría de los órganos y demás tejidos. Reviste superficies que están en contacto con el lumen y sus células están estrechamente unidas y forman la matriz extracelular. Este tejido está delimitado por una membrana basal que lo separa del tejido conectivo y además es avascular. ¿Y qué significa que sea vascular? Significa que los epitelios no poseen vasos sanguíneos, así que la nutrición se realiza por difusión desde el tejido conectivo subyacente. Se destacan las uniones estrechas, que hacen difícil el paso de moléculas a través del espacio intercelular, y las uniones más frecuentes son las uniones adherentes y desmosomas. La membrana basal está formada principalmente por proteínas, además de colágeno 4, para que el tejido epitelial se pueda unir a ella. Clasificación. El epitelio se puede clasificar según la forma de sus células, según el número de capas y según el dominio apical. Según la forma de sus células, encontramos el epitelio simple plano, el epitelio simple cúbico y el epitelio cilíndrico. El epitelio simple plano presenta células que tienen un núcleo alargado, el cúbico tiene células con un núcleo redondo y el epitelio cilíndrico tiene un núcleo ovalado que se encuentra en la base de la célula. Según el número de capas, tenemos un epitelio simple con una capa de células, el epitelio estratificado con varias capas de células y el pseudoestratificado que da la impresión de ser eh, varias capas, pero en realidad son células que tienen diferente tamaño y por eso parece que fuesen más capas. Y según la especialización del dominio apical, tenemos los cilios, que permiten el movimiento de la célula y el transporte de material de los epitelios, así como el desplazamiento de fluidos tanto en el tracto respiratorio como en el sistema reproductor. Eh, Tenemos las microvellosidades, que contienen vasos sanguíneos y ayudan a absorber los nutrientes, y también tenemos los estereocilios, que aumentan el área de superficie de la membrana y cumplen funciones de absorción y de secreción de un líquido que constituye uno de los componentes del semen, porque se encuentra en el epidídimo, y también las células sensoriales que se encuentran en el oído interno y que cumplen funciones relacionadas con la generación de señales. ¿Qué es el dominio apical? El dominio apical, cuando hablamos de dominio apical, nos referimos a que el epitelio tiene dos caras, y en la superficie del epitelio encontramos la cara apical, y en la superficie apical se encuentran las microvellosidades, los estereocilios y los cilios, y la otra cara es la cara basal o dominio basal, que está orientada hacia la lámina basal. Epitelio simple plano. Aquí tenemos una muestra de vaso sanguíneo, y podemos ver el lumen, el epitelio, y en la segunda foto podemos ver las células planas del epitelio simple plano. El epitelio simple plano es un revestimiento que cubre la parte interna de los vasos sanguíneos y corresponde a una sola capa de células endoteliales planas. La delgadez de las células planas es indicativa de su función, que es el intercambio rápido de sustancias entre la sangre y tejidos. En el epitelio simple cúbico tenemos una muestra de vaso ¿Y sanguíneo cuándo me... también. Eh, Corresponde a una única capa de células cúbicas. Aquí podemos ver el lumen también de la muestra y las células cúbicas con el núcleo redondo. Y las células cúbicas muestran una notable polaridad y participan en la absorción, la secreción y el transporte de iones. Epitelio simple cilíndrico. El epitelio simple cilíndrico del intestino delgado está revestido por células epiteliales cilíndricas cuyo núcleo se encuentra en la zona basal de la célula. Y el dominio apical se encuentra, eh, contiene proyecciones digitiformes denominadas las microvellosidades, que forman un borde en cepillo. Y las microvellosidades participan en la absorción de proteínas, azúcares y lípidos.
En la muestra que tenemos acá, que es de intestino delgado, podemos ver las células cilíndricas con las células en la base o sea, con el núcleo, perdón, en la base de la célula. Podemos ver las vellosidades y las microvellosidades que están presentes en las vellosidades, que son estas estructuras que parecen dedos. Ahí tenemos las vellosidades y las microvellosidades. Epitelio estratificado queratinizado. Este epitelio está muy queratinizado y constituido por células basales indiferenciadas especializadas en división mitótica. Las células estratificadas que cubren la capa basal son células que están en diferenciación y las células de la capa externa contienen abundante queratina. Además, carecen de núcleo. ¿Qué quiere decir que sean indiferenciadas y en diferenciación? Las células indiferenciadas quiere decir que son células que no tienen una función especializada y las células en diferenciación son las que están en proceso de modificar su estructura para poder realizar una función específica. En esta muestra, que es de epidermis, podemos ver las células queratinizadas y podemos ver las células basales también de la muestra. Epitelio estratificado no queratinizado. Las células estratificadas que cubren la capa basal son células en diferenciación y las células más externas conservan sus núcleos. Es diferente al anterior. Estas, en el epitelio estratificado no queratinizado, las células que se encuentran más externas tienen núcleo, en cambio en la anterior no tenían núcleo. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado está constituido por tres tipos principales de células, que son las células cilíndricas, que tienen cilios en su dominio apical, las células basales que están ancladas a la lámina basal, y las células caliciformes. Aquí en esta muestra, que es una muestra de eh, tráquea, podemos ver la célula cilíndrica con sus cilios, la célula basal y la célula caliciforme. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Esta es una muestra del epididimo de Labrán y aquí podemos ver los agregados de estereocilios, la célula basal, la célula cilíndrica con sus estereocilios y los espermatozoides. Y también tenemos el epitelio transicional o estratificado cúbico, que comprende dos tipos principales de células, que son las células cilíndricas, que se extienden desde la lámina basal a la luz, y las células basales unidas a la lámina basal. Tejido conectivo. El tejido conectivo es muy diverso en cuanto a los tipos de tejidos que existen, ya que conecta los cuatro tejidos básicos. Sus tipos están emparentados genéticamente, como puede ser en hueso, cartílago y sangre, que son derivados del mesodermo. Las células del tejido conectivo no están estrechamente unidas, están formadas por las células fijas y transitorias y matriz extracelular. ¿Y de qué está formada la matriz extracelular? La matriz extracelular está principalmente formada por fibras y sustancias fundamentales amorfas. Las fibras son el componente sólido que le aporta la dureza y la resistencia, que contiene colágeno, la que le da la rigidez, fibra reticular de tipo colágeno 3 y elastina que le da la elasticidad a la matriz. Y la sustancia fundamental amorfa lo que le permite es que las células se muevan por los tejidos y está formado por proteoglucanos, carbohidratos, minerales y agua. ¿Cuáles son los componentes fundamentales del tejido conectivo? eh, los componentes fundamentales del tejido conectivo son los fibroblastos, los macrófagos, los plasmocitos, mastocitos y fibrocitos. El tejido conectivo está como subdividido en tres tejidos, que es el tejido conectivo en general, que le da como el sostén, en el que están metidas las células fijas y transitorias, la matriz extracelular, y este tejido lo que tiene es soporte y lo que le ofrece más defensa. Está el tejido especial, el tejido conectivo especial cartilaginoso, que es el tejido rígido que le da el soporte y el molde para futuros huesos más que nada, y en el que están los
los condrocitos, condroblastos, la matriz extracelular, los cartílagos hialinos, lo elástico y lo fibroso. Y está el último, que es el tejido conectivo especial óseo, que es el tejido más rígido de los tres, el que le da protección a los órganos, como por ejemplo los huesos, el cerebro, o sea, el cráneo del cerebro, eh, donde está presente el metabolismo, el, el soporte, y el tejido óseo principalmente es compacto y esponjoso. Clasificación. El primer tejido conectivo es el embrionario. Se forma de las primeras fases del desarrollo embrionario, da origen al tejido conectivo adulto, son pluripotentes. Posee mucha sustancia fundamental amorfa. En esta muestra de cordón umbilical se puede apreciar una célula mesenquimática que está dentro de toda la sustancia fundamental amorfa. ¿Y qué es lo que hace la célula mesenquimática? La célula mesenquimática es la célula madre, que está encargada de fabricar y reparar tejidos dañados esqueléticos, más que nada. Ujú. Otros tejidos serían el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso y regular. El tejido conectivo laxo se caracteriza por poseer muchas células de fibra de colágeno y escasa matriz extracelular. Se puede observar en una muestra de intestino que posee linfocitos, núcleos redondos y eosinófilos. En esta muestra principalmente podemos ver las fibras de colágeno, que está apuntada con la flechita, la fibra elástica y otra fibra elástica. En el tejido conectivo denso y regular podemos observar que presenta fibroblastos, fibras de colágeno, y el tejido denso y regular más que nada posee más fibra y menos células. Se ven fibroblastos, que son los más claritos, y fibrocitos, que son los más oscuritos. ¿Qué podría ser esto? Y se puede ver en la piel, en la epidermis. También tenemos el tejido denso regular, donde se pueden observar ligamentos, tendones y córneas, en más lugares que en el otro. Y en este podemos observar más núcleos, su citoplasma y fibras de colágeno. También existen unos tejidos conectivos especiales, que son los tejidos adiposos, el tejido cartilaginoso, el hueso y el tejido de la sangre. El tejido de la sangre es un tejido líquido que circula por los capilares, venas y la arteria de todos los vertebrados, animales y humanos, y llevando oxígeno, nutrientes y proteínas. En la sangre equivale al 7% del peso corporal y está compuesto por plasma, que es la sustancia fundamental amorfa, y las células sanguíneas se pueden clasificar en dos tipos: eritrocitos o glóbulos rojos y leucocitos, glóbulos blancos. ¿Qué son los eritrocitos? Bueno, principalmente corresponden al 44% de la sangre, son glóbulos rojos que transportan oxígeno y CO2. Su vida es aproximadamente 120 días y luego son fagocitados por macrófagos que andan ahí en la sangre y cumplen un rol intravascular. Y los leucocitos corresponden al 1% de la sangre, son los glóbulos blancos como neutrófilos, que son los más abundantes, los eosinófilos, linfocitos, monocitos, basófilos, que cumplen un rol extravascular. También existen las que no son en sí, sino que corresponden a fragmentos de ellas, que son las plaquetas, y a la vez en la cantidad en la sangre está presente el plasma en un 55%, que está formada por electrolitos, sales minerales y proteínas como la albumina. El suero se puede considerar como plasma, pero sin factores de coagulación. Y el último tejido, que sería el tejido óseo, que es uno de los tejidos más rígidos que existe, ya que le da soporte y metabólica, ya que tiene un gran depósito de minerales y posee una matriz muy dinámica, lo que le permite la movilidad del esqueleto. También podemos decir que poseen osteoclastos, que son los más importantes, ya que liberan vesículas significativas que serán encargadas de degradar la parte orgánica del hueso para su moldeo, ya que a veces se producen en exceso, y los osteoclastos son los que cumplen un rol fundamental en eliminarlo y moldearlo. El tejido óseo se va a dividir en dos partes: el tejido óseo compacto y el óseo esponjoso. El esponjoso posee una estructura denominada trabéculas, que están cubiertas por un pseudoepitelio de osteoblastos, que son las que secretan la matriz. Cuando las trabéculas empiezan a fusionar y empiezan a rodear a un vaso sanguíneo, comienzan la formación de un hueso compacto, o sea, el hueso duro en sí. Clasificación. El primer tejido conectivo es el embrionario. Se forma de las primeras fases del desarrollo embrionario, da origen al tejido conectivo adulto, son pluripotentes. Posee mucha sustancia fundamental amorfa.
En esta muestra de cordón umbilical se puede apreciar una célula mesenquimática que está dentro de toda la sustancia fundamental amorfa. ¿Y qué es lo que hace la célula mesenquimática? La célula mesenquimática es la célula madre, que está encargada de fabricar y reparar tejidos dañados esqueléticos, más que nada. Ujú. Otros tejidos serían el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso irregular. El tejido conectivo laxo se caracteriza por poseer muchas células de fibra de colágeno y escasa matriz extracelular. Se puede observar en una muestra de intestino que posee linfocitos, núcleos redondos y eosinófilos. En esta muestra principalmente podemos ver las fibras de colágeno, que está apuntada con la flechita, la fibra elástica y otra fibra elástica. En el tejido conectivo denso irregular podemos observar que presenta fibroblastos, fibras de colágeno, y el tejido denso irregular más que nada posee más fibra y menos células. Se ven fibroblastos, que son los más claritos, y fibrocitos, que son los más oscuritos. ¿Qué podría ser esto? Y se puede ver en la piel, en la epidermis. También tenemos el tejido denso regular, donde se pueden observar ligamentos, tendones y córneas, en más lugares que en el otro. Y en este podemos observar más núcleos, su citoplasma y fibras de colágeno. También existen unos tejidos conectivos especiales, que son los tejidos adiposos, el tejido cartilaginoso, el hueso y el tejido de la sangre. El tejido de la sangre es un tejido líquido que circula por los capilares, venas y la arteria de todos los vertebrados, animales y humanos, y llevando oxígeno, nutrientes y proteínas. La sangre equivale al 7% del peso corporal y está compuesto por plasma, que es la sustancia fundamental amorfa, y las células sanguíneas que se pueden clasificar en dos tipos: eritrocitos o glóbulos rojos y leucocitos, glóbulos blancos. Acerca del cartílago hialino, principalmente es originario del tejido mesenquimático, es el cartílago más abundante y aparece en el esqueleto temporal del embrión, sirve de molde para huesos largos y su matriz extracelular es homogénea, con colágeno tipo 2, agrecano, y posee condrocitos y pericondrios. Tejido muscular. Es un conjunto de fibras musculares que se juntan unas con otras para así permitir la contracción y por lo tanto el movimiento y la fuerza que necesita. Existen 3 tipos de músculos: el esquelético, el liso y el cardíaco. Bueno, el músculo esquelético tiene una contracción voluntaria. Los músculos esqueléticos están conectados a los huesos mediante o también por tendones. Las células que los componen se llaman fibras musculares o miocitos. Las células musculares se asocian entre sí para formar los fascículos musculares a través de hipertrofia. Y esto, a su vez, se une para formar el músculo esquelético. Las células musculares están rodeadas por una lámina basal y también por fibras reticulares y colágenas, que forman el endomisio. Cada fascículo muscular está rodeado por una capa llamada perimisio y todo músculo está rodeado por epimisio. Las células musculares esqueléticas son células muy alargadas y no ramificadas. Son multinucleadas y sus núcleos se disponen en la periferia celular. En este núcleo existen las bandas oscuras, que están compuestas por filamentos, actinas y miosinas, y las bandas claras, que están compuestas por actina. Hay otras células en el músculo llamadas células satélites. Son mononucleadas y actúan como células madres adultas, ya que tienen que producir una célula estriada madura con capacidad contráctil. ¿Cuáles son los tejidos que rodean el músculo? El epimisio es el que rodea el músculo completo. El perimisio es el que rodea los fascículos y el endomisio es el que rodea las células musculares. En la imagen se puede mostrar el endomisio y perimisio y epimisio mejor. Están marcaditas con la flecha. Los fascículos son el grupo de células musculares y las células musculares son esas chiquitas que están apuntadas ahí. Y su núcleo que está periférico, para que puedan observar. Ya. El músculo liso tiene una contracción involuntaria y se encuentra principalmente en el intestino. Las células musculares lisas son células alargadas y fusiformes. Poseen un núcleo que en estado relajado es elongado y localizado en posición central. Todas las células musculares lisas están rodeadas por una capa de matriz extracelular denominada lámina basal, que deja algunos espacios que permiten a las células musculares
continuas formar varias uniones en hendiduras. El sarcolema rodea la célula y le da su forma. La membrana celular contiene pequeñas bolsas como invagaciones llamadas caviolas. Las caviolas son funcionalmente equivalentes a los túbulos T de los músculos estriados. ¿Qué es la hiperplasia y la hipertrofia? La hiperplasia es cuando crecen en número y la hipertrofia es cuando crecen en tamaño. Ah, ya, gracias. Ahí como pueden observar, esta es una imagen de intestino. Ahí se observan las fibras musculares, la posición del núcleo y los miocitos que serían las células. El músculo cardíaco forma las paredes del corazón. Esto hace que bombee la sangre por parte del corazón mediante la contracción en las paredes de este. El músculo cardíaco está formado por cardiocitos, los cuales son mononucleados, o sea, tienen un núcleo, con el núcleo en posición central. La membrana plasmática de las células musculares estriadas se le llama sarcolema. Se doblan hacia adentro para así formar los tubos trabeculares. Los cardiocitos están unidos entre sí por los discos intercalares que aparecen como bandas oscuras. El músculo cardíaco no se ancla a los tendones. La contracción de este músculo es involuntaria. ¿Cómo se le denomina a la unión término-terminal? Se le denominan discos intercostales que van a aparecer en la siguiente muestra. Como pueden observar, este es el músculo cardíaco. Ahí en el círculo se encuentran los cardiocitos y los discos intercostales que están señalados ahí. Y el núcleo céntrico que tiene los cardiocitos. Tejido nervioso. El tejido nervioso está conformado por unas células muy especializadas llamadas neuronas, la cual es su función, captan estímulos que son convertidos en impulsos nerviosos y transportados hasta los llamados centros de control. Allí es donde se interpretan los estímulos y se elaboran las respuestas. Los centros de control son los ganglios y en los animales invertebrados y la médula espinal y el encéfalo en los animales vertebrados. Aquí, como pueden ver, es una muestra de médula espinal en la cual tiene su sustancia gris, las astas dorsales, astas ventrales y su sustancia blanca. ¿Cuál es la diferencia de la sustancia gris y la sustancia blanca? Que la sustancia gris se componen de los cuerpos de las células nerviosas y la sustancia blanca está compuesta por sus fibras. Gracias. Aquí se ve una muestra del canal del epéndimo, donde se ven sus epidemocitos, el líquido cefalorraquídeo. ¿Y para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se elabora a partir del tejido que reviste los ventrículos, espacios u huesos en el cerebro. Incluye dentro del cerebro y de la médula espinal y alrededor de esto para ayudar a la amortiguación en caso de una lesión y para proporcionar nutrientes. Ya, muchas gracias. Ya. En el desarrollo del sistema neural se encuentra el sistema nervioso central, que se desarrolla a partir del ectodermo primitivo, un sencillo disco epitelial llamado placa neural. Se convierte rápidamente en un cilíndrico hueco, que es el tubo neural, en un proceso denominado neurulación. El tubo neural se diferencia en un complejo sistema complejo de sistema nervioso. Durante este proceso, una parte especializada de la placa neural llamada cresta neural se
se separa del tubo neural y del ectodermo subyacente al mismo. Durante el desarrollo posterior a la cresta neural se da origen a las neuronas de los ganglios periféricos y a otros componentes del sistema periférico. Un defecto en el cierre del tubo neural es la causa de distintas malformaciones congénitas. En los componentes del sistema nervioso se pueden encontrar la microglia, los astrocitos, los oligodendrocitos y células ependimales, células y los astrocitos. Los tipos de neuronas están compuestos por cuatro, que son las unipolares, las bipolares, las pseudo-unipolares y las multipolares. Las unipolares presentan un axón, las bipolares poseen dos prolongaciones de cada polo del soma. Las pseudo-unipolares, un axón que se bifurca como T. Las multipolares, un axón y muchas dendritas. Y las que son las más abundantes y son las células piramidales en la corteza cerebral y las células de Purkinje, exclusivas de la corteza del cerebro. Del cerebelo, perdón. ¿Y cuáles son las células más importantes del tejido nervioso? Son las neuronas. La neurona. Aquí, como ven, se presentan de diferentes partes. Son las dendritas. Son cada una de las partes membranosas de una célula nerviosa o neurona. El soma, su función es mantener el núcleo junto con la información genética del ADN. El nucleolo es el área en el inferior del núcleo de una célula que se compone del ARN y la proteína. Y el nucleolo, la estructura de la célula que contiene los cromosomas. Y los corpúsculos de Nice son acumulaciones basófilas que se encuentran en el citoplasma de células nerviosas. En el axón presentan la vaina de mielina, que es una capa aislante o vaina que se forma alrededor de los nervios, incluso los que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Los oligondrocitos son las células encargadas de mielinizar los axones neuronales. Acá se ve una muestra del cerebelo, donde se presenta la sustancia blanca, la capa granular, que comienza la queranitación. Las células producen gránulos duros y a medida que estos se empujan hacia arriba, cambian a queratina y lípidos epidérmicos. La capa molecular está constituida por pocas neuronas y de pequeño tamaño son sostenidos por el neuropilo. Y igual están las capas de células de Purkinje, que como se ve ahí en la imagen. En la capa molecular podemos encontrar los neutrópilos, que está formado por secretores anatómicos y fisiológicos dentro de la sustancia gris. Las microglías, que son las células del sistema nervioso central, que funcionan como elementos del sistema inmunológico. Los astrocitos participan activamente en las coordinaciones de la actividad cerebral. Como conclusión, podemos decir que el trabajo fue de gran ayuda ya que nos permitió reforzar los conocimientos adquiridos durante las clases,
Además, el conocimiento de los tejidos básicos y sus componentes es de gran importancia, puesto que sentarán las bases necesarias para las materias más avanzadas que tenemos más adelante y para el futuro profesional. Gracias.